Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Sofía Diamante charla con los fundadores de las marcas nacionales más emblemáticas en Hecho en la Argentina. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Hecho en la Argentina. Hoy vamos a conversar un poco acerca del café y vamos a hablar para eso con Marcelo Salas Martínez. Muchas gracias por estar acá. Ya por el apellido podemos ver de qué vamos a hablar. Se trata de Café Martínez, una marca que fundó tu abuelo y tu abuela. Bien me aclaraste antes de comenzar. Ya por la década de 1930, podemos decir. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme venir acá a contar esta historia. Sí, finales de los 20, inicio de los 30, y llegaron mis abuelos. Fue una época que llegaron un montón de inmigrantes de España. Fue como si no me equivoco, fue la primera o segunda migración que hubo. Después hubo una más posterior, que llegaron en los años 40, por ahí, que eran unos españoles que eran, yo los conocí jóvenes a esos, entonces eran más bien grandes. ¿De qué parte de España? De Asturias, también como los, pues hice un programa acá con Martín Garrales, a quien aprecio mucho. También de los abuelos de ellos asturianos, mis abuelos asturianos, de un pueblito llamado Pola de Lena, a 12 kilómetros de Oviedo, que es una capital donde curiosamente hay una estatua de Woody Allen. Woody Allen amaba Oviedo, una cosa increíble, porque es Oviedo muy chiquitita y muy limpia las veredas a la noche con detergente. Wow. Entonces la vereda te puedes dormir la siesta en la vereda. Y La Pola es una ciudad, un pueblito muy chiquitito, que tiene un pueblo satélite llamado Armada en la montaña. En aquel entonces, en esas épocas, las familias, cuando nevaba, se dividían. Los que quedaban con los nenes, se quedaban los nenos, que le dicen así en Asturias, se quedaban en las polas, en los pueblos, que era el valle, y ahí entonces los chicos podían ir al colegio. Había una parte de la familia que se quedaba, algunas mujeres se quedaban ahí, algunos hombres también, y se cuidaban de los niños y todo lo que tenía que ver con la ciudad, y en el ciudad o el pueblo, si querés. Y ahora están los pueblitos satélites. Mi abuelo vivía en Armada, que en el invierno quedaban separados porque la nieve no permitía el paso. Entonces se dedicaban a dar de comer a las vacas, alimentarlas. Durante el verano se hace la hierba. Es muy lindo, es un laburo tremendo, porque yo participé de esas actividades. Veo como el nivel de detalle. Sí, bueno, es que es muy curioso, es una vida muy interesante. Y entendés por qué cuando llegan los inmigrantes a la Argentina tienen esa capacidad de laburo, porque eran laburos tremendos. Es decir, yo me acuerdo cuando hice la hierba con mi tía, la tía María, que era hermana de mi abuelo, de mi tía abuela. Ellos usan unas madreñas, se llaman así. Son unos zapatos muy parecidos a los suecos holandeses, pero en vez de tener 4 tienen 3 tacos, porque eso les permite caminar como cabras en las montañas. No se caen. Yo me las puse, me pegó un resbalón. Bajé 200 metros en 10 segundos, tipo Bolt, ¿viste? El especialista en velocidad. Bueno, y tenés que haces la hierba en el verano, cortás el pasto, eso se apila, se hace unas grandes bolas de pasto, se llevan a los establos y ahí se da de comer a las animales. Y entonces quedan separadas familias. Y en una primavera se ve que mis abuelos, siendo primos hermanos, se reencontraron, se enamoraron. Pasaron cosas seguramente esa primavera y ellos se vinieron para acá, para la Argentina, posteriormente, en parte escapando de las guerras. Mi abuelo estaba harto de las guerras, había peleado la guerra con los africanos y él detestaba la guerra, no le gustaba hablar de ese tema. Nos contaba que él se escapaba para dar de comer porque tenían en la guerra contra los moros, cuando tienen que iban al Peñón de Gibraltar, una guerra inútil total, porque estaba en una piedra que no tenía sentido, como son las guerras en general, ¿no? Uh-huh. Y entonces él tenía que ir ahí a atacar, yo qué sé, casi muere de hambre, y de noche se escapaba y le daba de comer a los negros que habían quedado como prisioneros, que eran tipos como él, 16, 17 años, una cosa loca, ¿no? Qué mundo loco, sí. Es un mundo loco. Bueno, tu abuela no la mencionamos, se llama Atilano. Mi abuelo Atilano. Y tu abuela Justa. La abuela Justa, una genia. Ya estaba embarazada, tengo entendido. Llega embarazada, ella era maestra, había sido maestra rural, con 13 años en esa época, pero les enseñaba a los más chiquititos. Llega acá embarazada, pierde su primera hija, pero ya después de haber nacido, creo que tenía 2 años, algo así,
La llegada a Argentina fue traumática, no solo por eso, sino también porque les robaron todo lo que traían y, bueno, venían como buscando laburo, ¿viste? Era todo un tema. ¿Y qué empieza a hacer tu abuelo al principio? Hicieron los dos de todo un poco. Mi abuelo laburó en obras, mi abuela laburó trabajaba en hoteles, hacía limpieza. Y después fueron como encontrando un camino distinto. Mi abuelo encontró trabajo en un tostadero, empezó a tostar café ahí. Empezó a hacerse su clientela. Mi abuelo cantaba muy bien, como canta mi hermano que es un gran cantante de karaoke. Y mi abuela cocinaba muy bien. Entonces, eso es el haber encontrado el café, el mundo del café, y el cocinar muy bien y ser gente muy abierta, los transformó en ser padrinos de la comunidad de Asturias, en Buenos Aires, ¿no? Todos los que llegaban, ellos los ayudaban a poner cafeterías, bares. Mi abuelo les vendía el café y así fueron desarrollándose hasta que pudieron instalar la Casa Martínez en el año 30 y pico, donde mi abuela tuvo una gran importancia, porque mi abuela desarrolló una tienda de café que era única, era casi como me decían que parecía como una joyería, las vecinas de ahí cuando ya conocí hace muchos años, las vecinas del barrio que habían sido clientas de la Casa Martínez original, no era algo distinto. ¿Dónde estaba la Casa Martínez original? ¿Dónde? Está en Tacuarembó 948, sigue siendo hoy la refundamos cuando cumplimos 90 años el año pasado, la refundamos como la Casa Martínez, era un Café Martínez, pero la refundamos en Casa Martínez y es distinta a las demás tiendas. Está en Tacuarembó 948 y ahí estamos dando cursos y capacitaciones y formaciones, como que quisimos volver a los orígenes de la compañía, ¿no? Que era esto de esa pasión y ese amor por el café que tenían mis abuelos y que se transmitió a la familia, que la transmitimos ahora a los clientes, y hay como un despertar del café en Buenos Aires, ¿no? Un nuevo despertar. Creo que Buenos Aires siempre tuvo una pasión por el café especial, pero era como que renació esta cuestión de conocer un poquitito más, acercarse un poco más, ¿no? ¿Eso cuándo nace? Decís, en la pandemia, que había necesidad de salir y empiezan a florecer estos cafecitos de especialidad, o ya venía de antes la tendencia? Es como el café tuvo hasta ahora 3 grandes olas. La primera ola fue la ola acompañada por la era industrial, que fue la era de la industrialización del café, cuando el café llega a todos lados y donde no era un café de calidad, era un café que lo importante era que llegase a todos lados. Entonces simplemente se tostaba y se envasaba en grandes cantidades y se empezó a mover por el mundo. Como el vino con la dama Juana. Sí, exactamente, pero esto te estoy hablando de la era industrial, ¿no? Que es muy interesante el despertar cómo empieza el café. Por el café, justamente durante la época de la Revolución Industrial, en los bares no se podía tomar agua, porque especialmente en Inglaterra, donde nació la primera cafetería, porque el agua no estaba en condiciones de ser bebida, entonces la gente tomaba alcohol. Entonces los bares, la sociedad que trabajaba, el tipo que trabajaba, era una sociedad más bien deprimida, porque el alcohol es un depresor. Aparece el café justo con la Revolución Industrial, en los bares, y entonces una sociedad deprimida por el alcohol empieza a estar estimulada por el café. Y esto acompaña esa revolución industrial. Te menciono esto porque hoy estamos atravesando algo bastante similar. La revolución digital, o sea, la transformación digital, o como lo quieras llamar, lo que está pasando, que es esta enorme velocidad de la transformación que estamos viviendo todos en nuestras profesiones, en nuestras vidas, en nuestras casas, en todo, creo que necesitaba también de un impulso, de un alimento que impulsase eso. El café aparece como un impulsor, es necesario. La gente necesita el café hoy más que nunca para poder estar despierto y acompañar a la misma velocidad que viene cambiando el mundo, ¿no? Entonces el café participa digamos, no es casualidad que la revolución industrial se haya producido, que en ese momento se haya nacido el café y que en ese momento se haya expandido tan rápidamente a todo el mundo, porque hacía falta. Algo parecido a lo que pasa hoy. Entonces esa fue la primera ola acompañando a la revolución industrial. Después vino la segunda ola, que fue como una especie de premiumización del café, en donde se empezó a hablar de los orígenes, se empezó a esbozarse el tema de los orígenes del café, los blends, la calidad, se trabajó mucho sobre los paquetes, el marketing, cómo se veía, cómo lucía, se lo empezó a mostrar mejor, se empezó a contar la historia de dónde se había encontrado el café, la historia de las cabritas y la famosa historia. ¿En qué año fue esa segunda revolución? Y esto empezó en los años, cuando empezamos nosotros en los 90s. Empezó a haber un cambio de especialización. El café, que era un producto con punto final, empezó a ser un punto inicial, ¿no? Un punto de partida. Bien.
Entonces, en la Argentina, nosotros fuimos, como acompañamos en el año 94, abrimos la primera cafetería gourmet, te diría de la Argentina y de gran parte de Sudamérica, que Ahora, era muy parecido a los cafés de especialidad de hoy, pero era distinto, pero era café gourmet, donde era premium, se cuidaba mucho la arquitectura, empezaron a aparecer los locales dedicados al café, entonces ese era un poco la segunda ola, pero te escucho la pregunta. no, Paso a la tercera. No, porque a ver, vos habías mencionado que es verdad que hablamos con Martín Cabrales y Martín Cabrales nunca, él no desarrolló, o sea, Cabrales no desarrolló un negocio de Cabrales, sino que vende el café sus clientes son las cafeterías. En cambio, Café Martínez fue por otra estrategia, como bien decís, abrieron ese primer local. ¿Ese fue el que abrieron en el Solar de la Abadía? Esa fue la segunda sucursal. La primera fue en la Casa Martínez, la transformamos en un Café Martínez, y ahí empezó un gran proceso de aprendizaje, de que nosotros siempre escuchamos mucho al cliente, y fue junto con el cliente que empezamos a desarrollar esa idea. Si teníamos un concepto inicial de qué queríamos hacer en la Casa Martínez, que era transformarla en un lugar donde el café fuese el eje en todo sentido, y que no hubiese otras cosas, era simplemente comprar café. Y comprabas café en grano y molido, que ya teníamos una clientela habitual, era como lo que era antes el bona fide, se podría decir. Uh-huh. Y nosotros lo que queríamos era que el café fuese una experiencia en todo momento. Vos llegabas, que hubiese aroma a café tostado, que cuando te molías el café también se sintiese ese aroma y te fuese con aroma de café en la prenda, no con aromas a pizza. Que no solo comprabas el café, sino que te quedaras y consumas en el lugar, hecho por especialistas. Exactamente, sí. Ahí nace el concepto de... En la segunda ola, que era esta, no estaba el concepto del barista, que aparece sí en la tercera ola, que es la que estamos viviendo hoy, ¿no? Donde ya hay la tercera ola es lotes de café más pequeños, de diferentes procedencias, no grandes importaciones, sino importaciones más pequeñas, y el barista que te dedica el café a vos. Te hace un dibujito, es como la firma del barista y te lo entrega. Esa es la tercera ola, ¿no? Ahora vendría la cuarta, que para mí, que todavía no vino, pero estamos en proceso, que tiene que ver con lo que está pasando en Asia, que el café está reemplazando el té, tanto en India como en China, y están apareciendo nuevos sabores distintos, con muchas especies y distintas formas de preparar el café, y a su vez atravesado fuertemente por la tecnología. En Asia, especialmente China también. China, por ejemplo, tiene una enorme cantidad de desarrollo de cafeterías muy vinculados con la tecnología, donde lo más importante es la experiencia a través del teléfono con el producto y la mezcla que puedes hacer y cosas por el estilo, ¿no? Claro. Esa es la cuarta que viene. Ahora, esto está bueno, vamos yendo para adelante, para el futuro, pero volvemos un poco para atrás. ¿Y qué pasó? Porque vos sos la tercera generación, vos y tus hermanos, tercera generación que están a cargo de la empresa, pero ¿qué pasó? Tus abuelos fundan primero Casa Martínez y ahí era, como bien decías, una tienda donde se vendía café. Después, en el medio fue tu mamá? Mi madre era doctora en psicología y mi padre era médico psiquiatra y psicoanalista, con lo cual mi madre nosotros somos 6 hermanos en total. 3 nos dedicamos a la compañía y 3 que no. Mis hermanas tuvieron franquicia, después las tienen sus hijos a sus franquicias. Uh-huh. Así que tuvieron una cercanía con la compañía, si querés. Pero no, mis padres afortunadamente se dedicaron a algo muy importante en las compañías familiares, que es a transmitir los valores y los principios. Y eso, además, con un fuerte contenido profesional, porque al ser psicoanalista de mi padre fue pionero del psicoanálisis de niños en la Argentina. Uh-huh. Y mi madre fue pionera de la psicología de la femineidad. Ella escribió, mi padre escribió un libro llamado La paternidad y mi madre un libro llamado La femineidad. Así que ambos pioneros en esos dos rubros. Lo que habría sido crearse en esa casa habría sido muy interesante, sí, me imagino. Mucho café y mucha charla de tipo psi, digamos, ¿no? Yo soy psicólogo también, mi hermana es psicóloga y arquitecta. Mi hermano estudió económicas, pero se aburrió y se fue a laburar a la compañía. Pero ellos, digamos, ustedes aprendieron de sus abuelos directo. O sea, con sus abuelos convivieron. Sí, en realidad, mi abuelo murió en el 75 y mi abuela en ese momento no estaba gestionando. Mi abuela sí había trabajado, pero después cuando llegó un cierto momento que se retiró del trabajo. Cuando nosotros empezamos, estaba un socio de mi abuelo llamado Paulino Rodríguez, un tipo
que lo quisimos un montón, era como una especie de tío abuelo, se podría decir. Era bravísimo el don Paulino. Tiene un bastón, un día casi me lo revolea por la cabeza, se enojó porque pagué. Me acuerdo que pagué y me la revolé el bastón por la cabeza. Pero bueno, era un tipo, en realidad aprendimos de él el oficio. Y fue así como, pero saltó de alguna forma una generación, porque mi vieja con mi abuela medio que cumplían, eran como las dueñas del negocio, porque eso era un negocio con 2 camionetas de reparto, digamos. Éramos 12 personas cuando empezamos con mis hermanos, éramos muy poquitos. Ahora, entonces ustedes, cuando se hacen cargo de la empresa, era una tienda, 2 a lo sumo, como muy chica, una tienda sola. Y ustedes toman la decisión de, bueno, empezamos a abrir locales. ¿Cómo fue ese debate entre los hermanos diciendo, vamos con franquicias, este modelo o no? ¿Cómo cuidamos la marca? ¿Qué es lo que queremos de este negocio? Fue un proceso muy interesante porque fue toda una transformación. O sea, vos no te dedicabas a esto, tu hermana arquitecta, dijiste vos psicólogo. ¿Cómo? Bueno, la cosa fue así. Mi hermano estaba estudiando, estaba en segundo año de económicas, se cansa y se dice, yo voy a hablar con mi vieja, yo voy a laburar, me cansé de estudiar, esto no es para mí. Y se puso a laburar. Yo estaba estudiando psicología, estaba laburando de psicólogo, también en tercer año te da un título intermedio que te permite hacer test y ese tipo de cosas. Yo tengo 1 año y medio más que mi hermano. Y cuando terminé la facultad lo iba a ayudar a él, a unas veces había ayudar el verano, a unas veces había participado de algún laburo que otro, y mi hermana Claudia todavía no había, ella estaba laburando en ese momento en 3M, mi hermano, como arquitecta, hacía obras, yo qué sé, y laburaba en 3M. Y entonces, bueno, un día le digo a mi hermano, che, estoy cansado, pues, a mí lo que me pasaba en ese momento, la psicología de niños, todo lo que vos hacías en el consultorio tenía que ver con construcción de casas, usabas plastilina, usabas todos elementos que tenían que ver con la cosa manual. Y los chicos habían empezado a aparecer el Atari, bueno, el Atari se había aparecido, pero no sé si la Commodore 64, las famosas consolas. Entonces los pibes venían a la sala y yo que tenía consolas, los pibes veían en el consultorio, veían la consola y decían, vamos a jugar a los jueguitos. Entonces me ponía a jugar a los jueguitos con los pibes. Y jugaba y charlaba, los pibes estaban chochos de la vida. Venían a pedirse, jugábamos al fútbol después un poco, yo qué sé. Hacía cosas por el estilo, pero no lo tradicional. Y entonces después cuando iba a controlar, porque vos tenés que esas cosas controlarlas, no controlaba con quién controlarlas. Entonces me aburrí y dije, che, yo me aburrí de esto y siempre fui buen vendedor. En la facultad me pagaba la parte de mis cuotas, me la pagaba vendía ropa interior y cosméticos, porque en ese momento la mayoría de los estudiantes eran todas mujeres. Éramos 5 varones y 50 mujeres. Y yo vivía de eso. Y era buen vendedor. Dije, che, yo te voy a ayudar a ir hasta el Cabano. Y empezamos. Y lo que nos pasaba es que cuando íbamos a ver a nuestros clientes de venta mayorista, vendíamos café mayorista en ese momento, como Cabrales, bares y cafeterías, y muchos otros, el Bohío, Café Tarzán, Continente, montones de marcas que hay que son mayoristas de café, que atienden la Eureka. Nos pasaba que cuando íbamos a tomar café a nuestros clientes, el café no nos gustaba la calidad de café. Y nos especializamos en traer café de calidad, pero cuando íbamos a tomarlo no estaba bien. Che, hacemos buen café en Talcahuano, damos un buen café ahí. Y empezamos así, pusimos una máquina de café, empezamos a probar. Y la gente empezó a venir, y dijimos, bueno, remodelemos el local. Yo hice un viaje a Estados Unidos a ver qué había para traer ideas. No había mucho. La verdad que encontré en Washington una cadena, eran 2 locales, se llamaban Brothers Café, que los tipos tenían un concepto muy piola en cuanto a estética y dedicado al café únicamente. Encontré otro... ¿Por qué viajaste a Estados Unidos a buscar ideas y no a Europa, por ejemplo? Porque Estados Unidos para lo que es armar concepto de marca son geniales los tipos. O sea, es muy probable que encuentres una pizzería que te parezca mucho más italiana en Estados Unidos que en Italia. Es verdad. Porque los tipos, es como dice, logran concentrar en un espacio determinado un montón de conceptos que decís, pizzería italiana. Y vas a Italia y no está. Ahora va a estar la pizzería italiana, pero no está el concepto. Hoy cambió, hoy creo que, Instagram ayuda un montón a que muy rápidamente se aprende un montón de cosas y todo lo que tiene con las redes, ¿no? Se aprende un montón muy rápido, entonces en todos lados se encuentran marcas muy bien, hay conceptos muy bien armados en todo el mundo. Pero en aquel entonces Estados Unidos era un poco como el lugar de las marcas y donde también las cadenas de café había. Estaba Dunkin' Donuts y cosas por el estilo.
Esto era 1900, digo 1990, la década arrancaba la convertibilidad en Argentina. Así es. Y ahí decía entonces, bueno, iniciar a abrir su propia tienda, porque también era un desafío de van a salir a competirle a sus clientes. Eso fue una gran pelea, porque primero que nada, mi abuela no quería hacer nada con respecto al principio, no van a competir con los clientes que le vendemos café. La convencimos a la abuela entre milanesas los fines de semana y puré. Y después, cuando empezamos con la franquicia, fue también un tema porque mi abuela y mi vieja decían, pero ¿cómo va a haber un café Martínez que no hay Martínez adentro? Entonces, no, pero es un concepto de franquicia. Bueno, mi entrada a café, mi hermano fue quien le compró la parte, digamos, en orden se fue así. Mi hermano entra, le compra la parte a Paulino. Él hizo todo un laburo que no fue simple, porque era un tipo que hacía muchos años que estaba en la compañía, logra hacer todo ese proceso y gestión muy bien. Yo ahí me sumo cuando está terminando eso, en los años, esto fue en los 80 y pico, antes de los 90, después ya entramos los dos, empezamos a laburar este concepto de Café Urbet. Entra mi hermana en la parte de arquitectura, y ahí empezamos a impulsar después de eso el tema de la franquicia, ¿no? Así fue como en el año 2000, abrimos primero 5 sucursales, del 94 al 2000 abrimos 5 o 6 sucursales, el 2000 empezamos a las franquicias. Sí, ese fue el proceso. ¿Hoy cuántas tiendas tienen? Hoy creo que vamos a cerrar el año con 230 sucursales operativas. En realidad hay 250 que están, una que se firma de contrato, pero ahora ya andamos, pero operativa vamos a cerrar el año con 230. ¿De las cuales propias cuántas son? 17 son propias. ¿Y el resto franquicias? Tengo entendido que tienen también locales fuera del país. Tenemos en Uruguay y en Paraguay y en Bolivia. Donde más hemos crecido es en Paraguay, que tenemos como 14 o 15 o más sucursales, unas cuantas. Sí. Ahí es con franquicia, con un socio. Y ahí tenemos locales propios, abrimos una oficina en Paraguay donde nos exportamos café de acá y productos en general, y esa oficina se encarga de distribuir y vender café a las franquicias y a nuestras propias tiendas. ¿Y hay planes de seguir creciendo en otros países o por ahora cuidar lo que hay? Te cuento todo con lo que pienso con respecto a eso. Nosotros tenemos 4 canales a través de los cuales vendemos café. Uno es el canal de franquicias, otro es el canal e-commerce, que se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, de la mano de Barbie, que es una genia, y el equipo de e-commerce. Está Gonzalito, un genio, y mucho equipo. La verdad es que todo esto que te cuento es gracias a los equipos que tenemos. Nosotros hicimos el inicio, después todo equipo. Leandro Canave, gerente general, y equipos geniales. Entonces, canal de franquicias, canal de e-commerce, el canal de Oreca, después tenemos el canal de supermercados. ¿El canal, perdón, el tercero cuál es? Oreca es hoteles, restaurantes, cafeterías y oficinas. Perfecto. En lo que es Oreca, nosotros lo que nos queremos enfocar es en oficinas. Y el canal de supermercado venimos creciendo, ese tipo estamos viniéndole, pero venimos creciendo bien. El año que viene va a ser un año de mucho crecimiento en ese canal. Estamos apuntando a vender muchos kilos por ahí. Entonces, bueno, eso se puede que ¿a qué llegamos? ¿Por qué llegamos a esto? Me estás contando, ¿no? ¿Qué planes de abrir locales en el exterior? Sabía. Entonces, en todos estos canales hay posibilidades de exportar, en todos los canales. No es fácil desde Argentina ya con buenos precios. Sí. Argentina, que es un país de muchos impuestos, producir es caro, importar el café hasta acá es caro, y competir con, por ejemplo, un kilo de café mayorista en España. Nosotros tenemos, tengo una cafetería que no es Martínez, pero tuvimos un café Martínez en España en algún momento. Llegábamos con un valor poniéndole toda la garra a 15 euros y allá te sale 1,9. Tenés África al lado, cerca. Claro. Y te sale muy barato y pagan pocos impuestos. Entonces, difícil competir, difícil llevar un café argentino a otros países con precios competitivos. Pero la vamos a pelear. Igual en Argentina tenemos un montón para crecer, un montonazo. Por suerte, hay mucho desarrollo. Creo que este tema del teletrabajo y muchos otros factores hicieron que la gente no vaya tanto a las ciudades a trabajar. Entonces se han desarrollado mucho los pueblos y los barrios en general. Y eso permite que haya cafeterías. Entonces hay mucho para hacer en Argentina y en la región. Nosotros ahora en agosto, fines de agosto, principios de septiembre,
vamos a hacer una reunión, un trabajo en equipo. Aprovechamos este año cuando vos no podés, las compañías tienen como momento, ¿viste? Momentos de expansión hacia afuera y momentos de profundización de raíces. Este fue un año de mucha profundización de raíz, para tratar de crecer más rápido y mejor, y desarrollamos un plan de instalar un sistema operativo. No es un sistema de gestión. Además instalamos el ERP, que no, el ERP sí se llama SAP Business One. Eso fue un laburazo, pero además de eso, un sistema de trabajo que se llama EOS, que es de Eugene Wickman. Lo recomiendo para los emprendedores, o tienen pymes o tienen empresas también. Es un sistema que te permite trabajar en forma muy ordenada. Dentro de ese proceso de transformación, hicimos una revisión de nuestra visión, propósito, ADN. ¿Ahí tienen asesoramiento? ¿Alguien externo que les ayuda a profesionalizar más la empresa? Sí. Ya de por sí se ve que está bastante profesionalizada, pero tal vez a veces una consultora de afuera que les da consejos. Sí, y nosotros somos inquietos también, somos bastante gente inquieta, gente lectora. Pero nos han ayudado un montón de afuera. Pero esto surgió desde adentro, una necesidad. Vamos a crecer un montón, vamos a ordenarlos bien. Y es muy interesante, porque iOS es un sistema ágil, de gestión ágil. Y justamente parte de ese proceso es empezar a mirar la compañía de vez. Y tiene que ver un poco lo que pasa en el país, ¿no? Si logramos que este país sea estable, si logramos que exista un plan, si logramos que tomemos una decisión como país de hacia dónde vamos a ir, está buenísimo porque te permite entonces mirar tus resultados hacia adelante, o sea, empezar a planificar hacia adelante y no mirar lo que pasó el mes anterior, ¿viste? Te paras a fin de mes y miras tu P&L y dices, ¿cómo fue el mes pasado? Bueno, la idea es empezar a mirar hacia el futuro, empezar a mirar hacia adelante y hacer un plan a 10 años. Ese plan a 10 años lo vamos a armar en equipo, con todos los equipos que tenemos. Y ahí es donde vamos a tomar una decisión de hasta dónde vamos a llegar, porque cuando vos decidís tomar una región, yo voy a ir fuerte a una región, cuando vos querés ir a un país desde Argentina, es un esfuerzo enorme que implica tener llegada a un montón de gente. Si nosotros una enorme comunidad, por suerte, que vamos a en el Club Martínez tenemos 1 millón de personas, pero más allá de esa comunidad, que tenemos nuestra comunidad de colaboradores, nuestra comunidad de proveedores, de clientes, pero hay otra comunidad la cual es muy importante en esto, que son las comunidades que tienen que ver con ese vínculo con el Estado, ese vínculo con el gobierno, en donde vos necesitas una decisión país de ir para afuera, porque si no está esa decisión de un país que quiera ser exportador, te es muy difícil, porque tenés que es como te transformas en un país que empieza a ser exportador, pero va por vas llegando afuera, pero por oleadas, ¿viste? Son como oleadas. Entonces va la primera oleada, van 5, vuelven 2, ¿viste? Son esas guerras mal hechas. Uh-huh. Entonces estamos ahora pensando mucho en la región, nos va muy bien en Uruguay, estamos haciendo lo que hicimos ya en Paraguay. Ya tenemos 2 sucursales propias, 2 franquiciadas. En Paraguay tenemos 2 sucursales propias y 13 franquiciadas, un número por el estilo. En Bolivia tenemos que hacer ese laburo. Y así poco a poco vamos a ir tomando la región. Pero insisto, todo esto depende muchísimo de la decisión que tomemos como compañía, que no es una decisión solamente del directorio, sino que tiene que acompañar toda la compañía. Y después ver un poquito qué es lo que pasa en el país, porque no puedes lanzarte eso a 10 años, a ir más allá de la región, si es un país que no va a acompañar en eso. Uh-huh. Es sumamente complejo. Yo ya lo viví, porque hicimos aperturas en Dubái, Pakistán, Arabia Saudita, hicimos aperturas en Estados Unidos, en Texas. Todo eso en la pandemia, cuarentena, desapareció. Pero, insisto, mira, algo que me impactó fuertemente, no sé si fuiste a New York, donde estaban las Torres Gemelas, uh-huh, que hicieron ese monumento, esos hoyos en el piso. Sí. Pero te construyeron un edificio llamado Phoenix, que es un shopping. Vos entrás en el shopping, los locales más grandes son Apple y Starbucks. Eso es una decisión de país, eso te muestra una decisión de país. A mí me dolió enormemente cuando el Retiro, el Retiro lo reformaron todo. La cafetería más grande era de Starbucks. Uh-huh.
Cuando llegas a Buenos Aires, no sé si... Ahora cambió un poco la historia, pero hoy te recibe una Habana, por lo menos, y está bien. Me gusta eso. Yo quiero un país... Necesitamos un país que tenga esa... Lo podemos hacer, además. Que apueste por sus marcas, decís. Que sea que llegás al país y lo primero que ves es empresas, marcas argentinas. Sí, y que cuando vos querés ser una marca que exporte, sientas que hay un país que te soporta. Como, digamos, lo que vimos en el fútbol, yo creo que Messi y la selección esta es un poco eso que necesitamos los argentinos, ¿no? Es una decisión país, una decisión... Todos queríamos que esa selección gane, todos queríamos que Messi salga campeón. Los argentinos tenemos como enorme deseo de que la Argentina sea otra cosa. Fallamos en la ejecución, fallamos en el encuentro, fallamos en esto de poder darnos la mano todos y decir, che, vamos para allá, ¿no? Porque si hiciésemos seríamos imparables. ¿Sí? Bueno, viste que en la selección había por lo menos 3 Martínez muy protagonistas. Lisandro Martínez, Lautaro y el Dibu Martínez. Así que ahí hay una señal. Hay una señal. ¿El grano de café lo importan? ¿Lo producen acá? ¿Cómo es ese proceso? La Argentina no produce café, tiene una producción muy muy pequeña en Jujuy y una partecita en Salta. Hubo intentos, nosotros llegamos a producir 1,5 toneladas en Salta, pero fue un experimento, una experiencia emprendedora que se perdió. No, pero los granos todo de afuera. De Brasil, de Colombia, mayormente Brasil. Pero acá los tuestan, digamos, ¿no? Acá se tuesta, si viene crudo, si viene crudo en bolsa de 60, 70 kilos, ahora viene de bolsas más chiquititas. Nosotros también estamos trabajando con unos cafés de procedencia distintas, estamos trabajando con Honduras, con El Salvador, con Perú y alguno más. Ahora viene Federico Bolaños, que es de Honduras, es hondureño, tipo que es maestro de baristas, lo tenemos, somos parte del equipo que trae a él a la Argentina a enseñar a hacer café. Pero estamos también empezando a traer café de otras procedencias. ¿Y acá dónde tiene el proceso, la fábrica? El tostadero lo tenemos en Paternal. Antes estaba en Talcahuano 900, donde empezábamos, que era muy gracioso, porque no sabía lo que era tostar café ahí. Cuando llegaba el camión con las bolsas, son camiones enormes, que había que hombrear las bolsas, hacer un bolón que en pleno tribunales bajando la bolsa de café. Pero tenemos en Paternal el tostadero y la distribución centralizada tenemos en la zona de Chacarita. De ahí sale el café para todas las franquicias, como para toda a todos los clientes. Sí, y la región. Sí. Y ahora hacia adelante, alguien que te escucha y quiere emprender, ¿qué consejo le das? Vos decías, bueno, necesitas un país atrás. Me imagino que también el año pasado era difícil las importaciones del grano de café. O cuando tomas la decisión de ir al exterior, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Haces costos a un valor, a un tipo de cambio y después eso cambia por ahí de un mes al otro? ¿Cómo es emprender en Argentina? ¿Qué recomendaciones darías? Y ya tengo 61 años, así que podría hablarte 3 horas de recomendaciones para emprendedores. Es algo que además me encanta a mí que haya muchos emprendedores que quieran hacer en el país. Voy a tratar de simplificar muchísimo el mensaje, porque son muchas cosas que tengo para decir, pero voy a tratar de simplificarlo al máximo. Primero, que se armen de muchísima paciencia para poder llegar a materializar su sueño. El sueño nunca hay que abandonarlo, sobre todo si ellos son los que inician, ¿no? El que inicia nunca tiene que abandonar el sueño, que se junten con alguien que aterrice ese sueño. Si ellos no son los que lo pueden aterrizar, que se armen un muy buen equipo para aterrizar ese sueño. Y te voy a contar una experiencia que tuve hace muy poquitito. Acompañé a mi hermana, cumplía 50 años de casada, fui a Brasil. Y cuando vos entras al mar a los 60 años, no es lo mismo cuando entras a los 20, ¿viste? A los 20 tenés otra energía. Entonces, cuando entra al mar, ¿viste? Uno tiene como una sensación de que tiene que enfrentarlo al mar. Pero después vos entrás y entonces sentís que el agua te empieza a llevar, ¿viste? Y va y viene, y va y viene, y vas aprendiendo con el tiempo a que el agua te entra al mar y cuando vos querés salir aprendés a dejar que el mar te saque del mar. Algo parecido es emprender. Hay que saber moverse con las energías que tiene el país, ¿viste? Hay momentos donde uno puede crecer, como te decía antes, puedes crecer hacia afuera, hay una energía donde uno puede expandirse, y hay momentos donde tienes que esperar y es crecer hacia adentro y esa raíz y profundizar en tu producto y profundizar en cómo vas a hacer para producir mejor ese producto, cómo vas a abrir más tiendas o cómo vas a mejorar. Hay momentos y momentos. Yo creo que la clave está en tener esa enorme paciencia
el no abandonar nunca el sueño, no darse nunca por vencido, y también entender que no se trata de cambiar las cosas, sino que ir acompañando las fuerzas que tiene el mundo y ir acomodándose como uno puede para que las cosas se concreten y no hacer tanto esfuerzo, sino dejarse llevar un poquitito. Excelente. Bueno, muy lindo el consejo. Gracias, y vamos a seguir viendo, me imagino, más apertura de tiendas, más café, más nuevos sabores, granos de otros lugares. Sí, la verdad que por suerte es uno de los grandes logros que dio la compañía y por eso creo que ha perdurado tantos años y seguirá perdurando. Yo creo que estamos armando una compañía mínimo para 100 años más. Y eso tiene que ver con habernos rodeado de gente extraordinaria. Tenemos equipos extraordinarios y gente extraordinaria en todos estos, en los equipos, en las franquicias, en nuestros clientes. Nos hemos rodeado de gente extraordinaria que nos quiere que nos vaya bien y eso ayuda un montón. Qué lindo. Bueno, felicitaciones y muchas gracias por participar del podcast. Gracias a vos. Muchas gracias. Esto fue Hecho en la Argentina. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar/podcast. Súmate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.